Una de las cosas que hace vivir al pueblo de Dios confiado es conocer a su Dios. Y uno de los atributos que glorifica a Dios, como todos, pero principalmente, es conocer la soberanía de Dios. ¿Qué significa ser soberano? Un Dios soberano es un Dios que está en control, en gobierno perfecto de todas las cosas. Como dice 1 de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria, y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, el reino y la altura sobre todo lo que están sobre su cabeza. El Señor es el Rey soberano, y es muy importante para nosotros conocer que si Dios es soberano y está en control de todas las cosas, un cristiano no puede dudar de esta verdad, no puede pensar que Dios está ajeno a alguna de las cosas que está pasando. Tal vez la pregunta de muchos es ¿quién gobierna o quién está en control de las cosas que suceden en este mundo? ¿Es Dios o Satanás? Una de las preguntas que muchas veces se hace, pero podemos comenzar a ver esta verdad acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano en todos sus atributos. Principalmente Dios es soberano al ejercer su poder. La Biblia nos enseña de que Él ejerce su poder según quiere, cuando quiere, con quien quiere y donde lo quiere. Tenemos el ejemplo bíblico acerca de Faraón cuando resistió en dar lugar al que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, saliese al desierto a adorar al Señor, y se ocurrió interponerse los planes de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Dios ejerció su poder y con brazo desnudo, brazo fuerte, su pueblo fue liberado. Su pueblo fue puesto en libertad de aquel yugo del faraón, y Faraón murió, fue destruido. Y por ejemplo la ciudad de Jericó, una ciudad que impedía el avance de su pueblo en plena conquista, vemos nosotros qué sucedió con esos muros. Bueno, Israel no tensó su arco, no ejerció violencia bajo ningún aspecto, no dio ni un solo golpe, solamente el Señor alzó su mano y los muros cayeron. Dios interpuso su poder también, lo vemos en la historia bíblica de cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, un gigante guerrero sanguinario de la línea de los filisteos, y el Señor usó su poder para traer victoria al pueblo por mano de ese joven muchacho llamado David. El mismo también que pudo hacer que las bocas de los leones fuesen tapadas y que Daniel pudo estar ileso sin tener ningún problema. O los 3 amigos hebreos que habían entrado al horno 7 veces recalentado y ni un cabello de ellos sufrió ningún tipo de quemadura. Por eso es que nosotros vemos que el poder de Dios no siempre se interpuso para liberar a su pueblo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No es obligación de Dios hacerlo, Él es soberano en el ejercicio de su poder. Hebreos capítulo 11, versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios, azotes, además de prisiones, de cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos con cuchillos, anduvieron de acá para allá, errantes, pobres, angustiados, maltratados. Y uno dice, ¿por qué Dios no actuó? ¿Por qué Dios no hizo uso de su poder, como lo estamos viendo y lo estamos resaltando? Pero es que vemos nosotros de que Dios sí hizo con algunos y otros con no lo hizo. Por ejemplo, Dios permitió que Esteban fuese apedreado por el testimonio de su fe y muriese apedreado dando testimonio de su fe y de su convicción en Jesucristo. Y luego sacó a Pedro de la cárcel sin ningún tipo de rasguño ni problema. ¿Por qué lo hizo? Y justamente porque Dios es soberano para el ejercicio de su poder. Dios es soberano también en el ejercicio de su misericordia. La misericordia de Dios también es la manifestación de su compasión demostrativa
o demostrada hacia los desventurados. El Señor así lo mostró cuando Él se encarnó, Él vino, el Verbo que se encarnó y vino a mostrar su compasión por nosotros también. Pero también Pablo dice en Romanos 9, del 15 y el 18, diciendo, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Esos son textos que aparecen en la palabra mostrando de que Dios hace uso de su misericordia también a través de su soberanía. Y el uso de su gracia también. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Si bien es cierto, es necesaria la gracia para todos. La gracia es un favor demostrado de parte de Dios para el hombre que no lo merece. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no merecemos absolutamente nada más que el infierno y la condenación. Pero sin embargo, la gracia ha sido manifestada como un favor inmerecido para salvación. Ahora, ¿sabe usted que la gracia de Dios es una sola? Solo la gracia proclamamos entre las 5 solas que creemos en nuestra fe cristiana. Pero se aplica de dos maneras, como la gracia común y la gracia especial de Dios, que es la gracia salvífica. Se le dice gracia común justamente porque es común para todos. Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Dios permite que las personas que incluso blasfeman su nombre puedan recibir los elementos de la gracia común, que es la aplicación justamente del favor que el hombre no lo merece. Cuando Adán y Eva pecó, no fueron destruidos inmediatamente, sino que continuaron viviendo en el favor de Dios, al prometer que iba a enviar a la simiente de la mujer para traer libertad. Pero también vemos nosotros de que la tierra no fue inmediatamente cardos y espinos, sino que ellos podían degustar también del manjar de las comidas, sentir placer, sentir el sabor, sentir un aroma, una melodía deliciosa. Todos esos son atributos de la gracia común de Dios. Jesús un día enseñó acerca de este punto con una parábola sobre que un hombre sembró en su campo trigo y cuando todos dormían vino un enemigo y sembró la cizaña en su propio campo. Al otro día crecieron juntos, dice, y cuando los obreros le preguntaron de dónde salió la cizaña, Jesús les dijo, bueno, un enemigo ha sembrado esto, y ellos le dijeron, ¿quieres que nosotros arranquemos la cizaña? Y dijo, no debe ser cosa que arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos y al día de la siega vamos a cosechar y vamos a arrancar primero la cizaña y echarla al horno de fuego y al trigo mío en el granero. Entonces Jesús luego explica la parábola y él dice justamente de que los hijos de Dios son el trigo, el mundo es el campo, pero los hijos de Satanás, los hijos del malo es la cizaña. Y crecen tanto uno como el otro en el campo. En este mundo están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero en un campo llueve y crecen el trigo y la cizaña, el cuidado es para los dos, el proteger que nadie rompa el campo, lo vaya, lo pone cuidado, y todo eso significa gracia común de Dios. ¿Cuándo será el final? El día que Cristo venga. Su palabra dice en Mateo 25 que Él va a separar las ovejas de las cabras a su derecha y a su izquierda, y unos irán a vida eterna y otros a condenación eterna. Entonces, todo esto forma parte de la soberanía de Dios. Dios también manifiesta su gracia común para que todos reciban el sustento compasivo de Dios que ama su creación, pero también vemos nosotros que hay una aplicación de la gracia especial, la gracia salvífica, para todos aquellos a quienes el Padre soberanamente ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que puedan recibir la fe para creer y el arrepentimiento para vida eterna. Mañana vamos a continuar viendo, si Dios quiere, un poco más acerca de la soberanía de Dios. Que el Señor te bendiga.